de la Universidad Nacional Autónoma de México, y a Carlos Álvarez Flores, presidente de Comunicación, México Comunicación y Ambiente, Asociación Civil. Gracias, Malaquías, gracias, Carlos, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Pues bueno, muchas gracias. Malaquías, ya vimos el reportaje. México no está entre las peores ciudades del mundo, pero pues bueno, eso no es ninguna cuestión como para aventar las campanas al vuelo. O sea, en la Ciudad de México, en Monterrey, la más contaminada del país, Salamanca, incluso Guadalajara, o sea, respiramos contaminación, o sea, ¿podemos decir que respiramos veneno, Malaquías? Sí, la contaminación del aire se compone de diversos compuestos que tienen efectos tóxicos sobre las personas, de maneras, bueno, sobre las personas y cualquier forma viviente, los animales, ¿no? Pero desde luego van poco a poco mermando nuestra salud. En algunas personas los efectos son mucho más rápidos, pero son básicamente veneno. Sí. Carlos Álvarez, el ser humano parece que no entiende y entonces la mayoría de estas ciudades congregan a millones de personas, ese afán de vivir ahí porque la economía así lo establece, porque es el centralismo de la actividad económica, en fin, ¿qué hay que hacer, Carlos, para tener una mejor calidad de vida? Pues dejar estos centros de contaminación y de veneno. Mira, efectivamente, estamos hablando del problema más grande que tiene la humanidad, ¿verdad? O sea, esa estadística, yo te voy a decir por qué no está México. Porque México está fuera de todos los parámetros, de los estándares de monitoreo de calidad de aire. O sea, el sistema de monitoreo de aire de México no existe. Es una obligación, pero no existe. El gobierno federal le importa un cacahuate, los estados menos. Y los municipios tienen en algunos casos, ¿verdad?, redes, como Monterrey, de viejos equipos obsoletos que no cumplen. Fíjate bien, ¿dónde está la trampa? Ningún equipo de monitoreo en México cumple con su propia norma. Hay una norma de operación y mantenimiento de los equipos, se llaman estaciones meteorológicas. Y entonces, bueno, el día que leí la norma, me dolió la cabeza. Sí. Yo soy ingeniero y he estudiado 35 años el problema. Me dolió la cabeza nada más de leer la norma, no de la contaminación, ¿verdad? Por supuesto que nos estamos envenenando, pero a lo que voy está esto. México no se pudo conectar con Estados Unidos y Canadá en el tratado cuando firmamos en el 94. Yo estuve en una sesión con los tres países y nos dijeron los gringos y los canadienses, no, pues ustedes están en las cavernas. Sí. Cuando tengan los equipos de monitoreo en tiempo real que nosotros tenemos, entonces nos vamos a conectar los tres. Pero mientras tanto, ustedes sigan en las cavernas. De manera, por eso no estamos ahí. Sí. Pero así rápidamente, nosotros tenemos 33 microgramos por metro cúbico. Nomás te voy a dar ese dato que me acuerdo ahorita. 33 microgramos de metro cúbico en promedio de lo que medimos, que no es nada, contra 22 microgramos por metro cúbico de los contaminantes de los países de la OCDE. México en último lugar, como siempre, de la OCDE. Pero bueno, ¿sí? acabas de hacer un planteamiento muy difícil. ¿Por qué estamos así? Pues porque así somos, ¿verdad? La modernidad, este apilamiento, obedece a un tema político. A ver, ¿por qué estás tú ahí en el DF, Alberto? ¿Por qué no te vas allá a un rancho en Zacatecas? Pues porque te mueres de hambre allá. Sí. Aquí está la chamba, el corazón político, los poderes, el Congreso, las oficinas centrales de todas las empresas. O sea, el poder económico y político está en la capirucha, en la capital. Claro. El Tlatuani estaba ahí. Ingeniero Carlos, entonces, déjame presentar a Alberto Mejía, integrante de Respira. ¿Cómo estás, Alberto? Gracias aquí por entablar comunicación con nosotros. ¿Cómo ves tú el asunto? O sea, ¿a qué vamos? Estas grandes ciudades que conglomeran todo, el desarrollo económico, político, social, cultural, industrial, y entonces, ¿cómo empezar
a desbaratar esto o vamos a seguir creciendo y que entonces nos agarren confesados, Alberto? Sí, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Como comentaron los compañeros, el problema de la calidad del aire inicia en las grandes urbes, ¿no? Y está siendo, digamos, ignorado por las autoridades, por los gobiernos, porque desde el punto de vista de la sociedad civil, el tema de combatir la calidad del aire no es rentable para los políticos, ¿no? Los periodos electorales como el que estamos viviendo en estos momentos impiden que los gobernantes, los políticos, las dependencias de gobierno puedan, digamos, comprometerse o más bien quieran comprometerse a resolver los grandes problemas relacionados con la contaminación atmosférica. En este sentido, ya sea que hablemos de los equipos de monitoreo o de la implementación de políticas públicas o de la sensibilización y educación de las personas, ningún gobernante o casi ningún gobernante quiere hacer estas grandes promesas de resolver los grandes problemas asociados a la contaminación, porque en su periodo de gobierno, que son 3 años o 6 años, no van a alcanzar a demostrar los resultados que las personas estamos esperando. Entonces, creo que una de las principales armas que tenemos los ciudadanos para exigir estos cambios es a través de nuestro voto en la selección de aquellos candidatos que sí tengan el valor de hacer esas promesas y que luego, una vez que lleguen a estos cargos de poder, pues podamos exigirlos con base en lo que prometieron. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos, Malaquías, Carlos, Alberto, y regresamos con este tema. Hay ciudades como Celaya, que está muy contaminada por la industria, por Pemex, por toda esta situación que avientan contaminantes y que, pues bueno, ya no está a salvo uno ni en los estados. Volvemos en 2 minutos. ¿A qué le apostamos? ¿A tener una pésima calidad de vida? ¿A llenarnos de enfermedades? ¿Qué tendríamos que hacer, Malaquías? Bueno, mi propuesta tal vez es demasiado radical. Tenemos que revisar la noción de progreso. ¿Qué es realmente el progreso? ¿Qué es realmente lo que queremos lograr? ¿Y cómo le podemos hacer para obtenerlo? Mira, una cosa que todos queremos es ser felices durante nuestra vida, pero una de las cosas más claras que hacemos es todo lo contrario. Buscamos formas de trabajo inadecuadas, vivimos en condiciones inadecuadas, en ciudades inadecuadas o con controles inadecuados de todas las condiciones que ponen en riesgo nuestra vida y nuestra felicidad. Entonces creo que de fondo lo que debe de revisarse es qué queremos, qué llamamos progreso y cómo lo vamos a lograr. Pero eso es particularmente difícil. Sí, está muy complicado, Carlos Álvarez, porque una de las propuestas del presidente actual era vamos a descentralizar todas las oficinas del gobierno, las vamos a mandar a todos lados. No lo hizo. ¿Por qué? Pues porque no les interesa, Carlos. Mira, eso lo discutimos con Echeverría, por los chavos, por los que no se acuerdan. O sea, sacar los poderes, así como Washington y Nueva York, Río de Janeiro y Brasilia. Era por ahí por Zacatecas, aunque ya no hay agua, ¿verdad? Pero bueno, por ahí por el centro del país llevar los poderes políticos y sacar todo también, ¿verdad? O sea, no se ha podido. Ahora bien, tenemos tecnología. Nosotros vivimos una crisis permanente, tenemos 32 años dando lástima en el Valle de México, ahora la megalópolis, porque Manuel Camacho Solís, ahí estaba Marcelo Ebrard, discutíamos y discutíamos, ¿verdad? ¿Y qué quieres? Me decía Camacho. ¿Y tú qué quieres, Álvaro? Pues puros carros eléctricos, puros camiones eléctricos, calderas eléctricas, calentadores de agua eléctrica, o sea, todo tiene que ser eléctrico. Bueno, pero de todos modos se va a contaminar allá. Pues sí, allá en la termo. Pero los equipos anticontaminantes ya estaban diseñados. Valen $1,000 millones, que no es nada para los
150,000 millones de dólares que tiró el señor López en sus mega obras. Claro. Nada. Y lo que ha perdido Pemex. O sea, entre lo que perdió Pemex y los señores, no, hombre, ya hubiéramos puesto los equipos contaminantes. Ahora, ¿por qué no quiso Camacho? A ver, vámonos al punto. Los políticos tienen miedo político. Porque ahorita es cuando van con todos y le dicen, a ver, vota por mí. Sí. Te pago. Fíjate, no solamente te permito que sigas robando o que sigas incumpliendo todas las normas. Eso, por supuesto. Eso se da por entendido. Tú sigues haciendo tu mugrero, trabaja, róbate lo que... Tú haz lo que quieras, pero me apoyas y me das el voto. Y te pago ahorita. Fíjate, ahorita están hasta pagando Morena, y el PRI, todos pagan. Entonces, es una complicidad política. A ver, ¿por qué los 2.600 mugrosas carcachas del gobierno en la ciudad? ¿Por qué Martí Batres no sale a decir ahorita, a ver, Morena es diferente? Vamos a cambiar los 2.600 camiones por camiones eléctricos. Ya están los camiones eléctricos. Tenemos 5 años con los chinos en Europa. Todos tienen... Yo acabo de regresar de Madrid. Por favor, ciudades menores, pequeñas, con mucho menos dinero que la Ciudad de México, tienen sus camiones eléctricos. Ya están los de hidrógeno. Pero la pregunta es, ¿y por qué no quiso Manuel Camacho? ¿Por qué no quiso Cuauhtémoc Cárdenas? ¿Por qué no quiso López Obrador, Ebrard, Mancera y Claudia Sheinbaum, la científica? Me río. Dice que es científica mi abuela. No es científica, es política. Estuvo en la UNAM, que eso no importa, hombre. Lo que necesitamos es vergüenza. Claro. ¿Por qué no quieren hacerlo? ¿Por qué no quieren hacerlo? A ver, en el fondo es eso. Y si no, que te conteste. Es que Carlos, es el famoso costo político. De todos modos van a ganar o van a perder. Camacho Solís estaba en el PRI, todavía ganó con la administración de Ernesto Zedillo, después perdieron. No pasa nada. Pero no tienen visión de estadistas. Alberto Mejía, platícanos, déjame que nos responda Alberto Mejía. Le apostó el presidente a una refinería que dijo que iba a costar 8,000 millones de dólares y hoy dijo que eran 16,000 millones de dólares y contando, porque no ha refinado, no la han terminado. Entonces, Alberto Mejía, cuando estamos empujando hacia energías renovables, limpias, ¿es un atraso el abrir una refinería en Tabasco? Así es, sí. Ya a nivel internacional, incluso habría que preguntarnos por qué Estados Unidos quiso vender esa refinería que adquirió México, ¿no? Pero es la constante en la política pública y en las decisiones de nuestros líderes. Yo coincido con el doctor Malaquías en el sentido de que no estamos tomando las mejores decisiones de cómo queremos vivir, y no ahorita, sino en 20, 30, 40 años, ¿no? Yo me encuentro en la ciudad de Mexicali, Baja California, y el gobierno estatal impulsó toda una estrategia en este concepto del greenwashing, ¿no? En el cual se venden las ideas con un discurso, en este caso medioambiental, buscando la calidad del aire y demás, pero la estrategia de la movilidad del estado de Baja California está enfocada 100% en generar calles más amplias, con la promesa de que son más veloces, de que vas a llegar más rápido a tu trabajo y demás, pero con un sentido mal entendido de la movilidad sustentable, ¿no? En la cual se hace este concepto del carrocentrismo, en el que se le dan todas las facilidades a los vehículos y dejan de lado las opciones sustentables, la movilidad masiva sustentable. Y entonces ahí yo lo cruzaría con dos conceptos, ¿no? El primero que ya comentaron ustedes, que tiene que ver con la voluntad política, pero también con el tema del conocimiento y la implementación adecuada de los conceptos. ¿Llegaremos a tener esa inteligencia como sociedad y como especie en este planeta? Malaquías, Carlos, Alberto, vamos a hacer una pequeña pausa de 2 segundos y regresamos con eso. O sea, tarde o temprano vamos a tener que hacerlo.
porque de lo contrario estamos destinados a la desaparición y esto no es una visión apocalíptica, o sea, ahí viene todo eso. Regresamos en 2 minutos. En muchas ciudades de nuestro país. Malaquías, quiero saber tu opinión en torno a la refinería de Dos Bocas. La han inaugurado 3 veces. Hoy sale el director de Pemex diciendo, no, ya para junio, ahora sí, esa, no sé ya, que sea, promesa, no la han cumplido. Y entonces, ¿cómo nos encontramos? Invertir 16,000 millones de dólares, que son como unos 300,000 millones de pesos en una refinería, ¿cómo lo ves? Bueno, es una cuestión inexplicable, excepto por argumentos políticos. Yo creo que el actual presidente pues estaba buscando congratularse con la gente del sur del país y le parecieron aptas esas decisiones. Pero la pregunta de entrada pudiera ser, ¿cuál es el nivel de refinación, distribución que necesita México? ¿Cuánto podríamos haber alcanzado de haberse modificado las refinerías ya existentes, modernizarlas? A lo mejor con las que ya tenemos, más la que se compró en Texas, era más que suficiente para tener la capacidad de producir suficientes combustibles, y el problema más bien estaba en la distribución. Entonces yo creo que nada de eso sabemos, y juzgar si es correcto o incorrecto haber hecho esta nueva inversión, pues no tiene sentido. Es algo que carece completamente de anclas en la realidad, y pues simplemente podemos especular. Eventualmente podemos Sí. decir, y bueno, creo que con claridad, que salió más caro el caldo que las albóndigas. El presidente insistió al principio en decir que ni se iba a exceder el margen, el techo presupuestal, ni se iba a exceder el margen de tiempo para tenerla construida y funcionando. Y las dos cosas ya se fueron a la basura. Se multiplicó su precio y no trabaja. Claro. Probablemente va a terminar siendo alguna especie de museo de cuando existían ese tipo de cosas, porque no sabemos nada acerca de la refinería. Yo creo que lo que parecería en su momento que podía ser una promesa más o menos adecuada para por lo menos la población del sur del país, ahora es una desgracia. ¿Sí? El 70% de la gasolina que se consume en este país es de importación. Se la compramos a los tejanos, Carlos. Esta Dos Bocas no va a cubrir ese 70%. Y entonces, él nos dijo, el presidente, va a costar 8,000 millones de dólares. Y hoy salen con que 16,000 y muchos dicen que ya va en 20,000 y lo que siga sumando, Carlos. Mira, el señor López Obrador tiene mi edad, o al revés, yo tengo su edad, nada más que él es un viejo anticuado, quiere hacerle a la Echeverría. Eso de la autosuficiencia energética, a ver, les pregunto esto, Alemania y toda Europa no tienen petróleo, Japón no tiene petróleo, ellos no están preocupados por la autosuficiencia energética, por favor. México fue petrolero hace 60 años, eso ya pasó. Ya se gastaron todo el dinero que nos dio Pemex, es correcto. 60 centavos de cada peso de presupuesto de la Federación durante décadas ya pasó, ya no hay tal. Ahora es el libre comercio con los gringos. Ya Pemex ya no existe. No, pero nos cuesta 1.3 billones. Nos costó con López. Porque López dice que quiere rescatar a Pemex. Yo estuve con Francisco Martínez Toscano, un ingenierazo químico, al que le mando un saludo, me dio la clase en el 19, dijo, venga ingeniero, siéntese, anótele. Ese dinero era mejor en Salamanca y Tula, nada más, porque no alcanza. Necesitamos 9,000 millones de dólares para cada refinería, o sea, casi para hacer la nueva, pues. Esa era la famosa reconfiguración. Entonces, me dice Toscano, Martínez Toscano, mire ingeniero, yo, por eso me corrieron, porque yo les reclamé 350 veces por escrito que estas refinerías chatarra ya no sirven. Además,
la refinería de Dos Bocas, ahí está la gran mentira, fíjense bien, ¿eh? No tenemos petróleo ligero para refinar, nada más tenemos el nuestro, que es el Azteca, el pesado, y ahí hay poquita gasolina. Aunque arrancara Dos Bocas en unos 8 años, si es que va a arrancar, si es que el agua la va a dejar arrancar, ¿eh? Porque ahí viene el agua ya. El agua está ahí y el nivel de agua de los mares sigue subiendo. Entonces, es mentira. Jamás vamos a ser autosuficientes con estas 6 chatarras y con esta broma de Dos Bocas, pero no tenemos, repito, el petróleo ligero. Entonces, era más fácil meterle las energías limpias, resolver aquí el mugrero de Tula, que nos envenena aquí a 25 millones que estamos, o que están ustedes en la mancha, aquí en la megalópolis, y resolver Salamanca. Eso era más sensato para efectos de la contaminación. Y si tenemos que importar el 100% de gasolina, pues importamos el 100%. No tenemos por qué mantener 130,000 mexicanos que cobran sueldos altísimos y que no hacen gran cosa más que perder dinero. Sí. Pemex tiene 130,000 mexicanos que cobran sueldos, ya no les quiero decir los sueldos porque se enojan, olvídense. Hay 12 funcionarios que cobran de 260 a 350,000 pesos de pensión hasta que se mueran. 12 changos mexicanos, 12 changuitos mexicanos, que estaría bueno, les voy a sacar la lista en Twitter más rato para que vean quiénes son. Oye, pero ¿por qué cobras 360,000 pesos mensuales? Es que yo fui subdirector. Me vale un cacahuate que tú seas subdirector. ¿Qué lograron? ¿Qué hicieron? Sí, hay 20 millones. Claro. Hay 100 millones de mexicanos que no tienen ni siquiera 2,000 pesos para comer. Carlitos, ese es Pemex, ¿eh? Deja que pasemos entonces con Alberto Mejía. Entonces, debe caber la sensatez. Pero cuando tienen ese pensamiento político, nuestros políticos dominan sobre un espectro gigantesco de personas que les creen y que los ven como dioses y que los ven. ¿Qué hay que hacer, Alberto, para voltear a ver la realidad y que verdaderamente debemos tener una conciencia ecológica? Porque si no, no importa quién gane la presidencia, le va a afectar a todos. Así es. No nos queda de otra más que la movilización social. Vemos algunos proyectos de sociedad civil que han logrado o que estamos logrando cambios quizás muy locales, pero por ahí aquella frase, ¿no? La incidencia local para llegar a lo global. Nosotros en Mexicali, Baja California, tenemos una red de monitoreo de calidad del aire que de 2018 a la fecha ya no permitió que el gobierno hiciera como que el tema no existe, ¿no? Tenemos a los compañeros del Comité Integral Ecológico en Nuevo León, está la organización Cerca en La Paz, tenemos coordinación con redes comunitarias en Morelos, precisamente cerca de la refinería de Dos Bocas también. Entonces, en estas regiones, el hecho de que exista movilización ciudadana que está generando información de manera transparente, que va a las mesas de trabajo con los gobiernos locales, ha generado como esta incomodidad en el plano local, ¿no? Entonces, lo que creo que hace falta es que podamos hacer como esta gran red de ciudadanos, que podamos tener una participación más fuerte a nivel federal y exigir, hace rato nos dejabas con la idea, ¿no? De si tendremos tiempo, si tenemos esperanza de que va a cambiar la situación. La realidad es que tiempo ya no tenemos, ¿no? Estamos muy cerca de llegar al punto de no retorno que indica la Organización de Naciones Unidas, en el cual el cambio climático, si bien calidad del aire es un temita dentro del gran tema que es el cambio climático, si no implementamos una política pública a nivel federal que baje a los estados y ayuntamientos, tendremos que ser los ciudadanos los que impulsemos esos cambios, ¿no? Y además, ¿qué es el legado? O sea, los políticos no saben que todos en este mundo tenemos garantizado ya el dejar el planeta un día. Y entonces, ¿qué pretenden? ¿Qué hacer? No, que se quede el legado. Híjole, qué tristeza, pero tiene que haber un cambio. Malaquías, Carlos, Alberto,
Esperemos que las nuevas generaciones traigan eso, porque las nuestras nomás no hemos podido. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos. Gracias a los tres por haber estado aquí con nosotros en Mega Noticias. Muy amables y que la conciencia se abra para todos. Gracias. Gracias.